En esta ocasión, el tema que yo elegí es sobre la Catedral de Cusco. Bien, hablamos de la Catedral de Cusco. Para empezar, la Catedral de Cusco es una de las iglesias más simbólicas y más representativas que puede ver en Latinoamérica. Dicha catedral fue construida entre los años 1560 y 1664. En las informaciones nos dicen como que eh, tiene aproximadamente unos 100 años de proceso de construcción. Bien, este templo se creó sobre el Quixhuarcancha, que era un antiguo palacio del Inca Huiracocha. Para la construcción de este templo bueno, estaba basado, ¿no?, en piedras talladas. Quienes lo hacían eran los incas, y las piedras eran traídas desde el Sacsayhuamán, ¿no? Y quienes los tallaban y los llevaban hasta la misma plaza, y así poder, digamos, completar el objetivo de construir el templo. Por otro lado, eh, la combinación, digamos, de este templo, digamos, ese estilo que tiene, es por, digamos, la junta, ya que reúne algunas combinaciones de características únicas, como es el estilo gótico, barroco y renacentista. ¿Cómo surge, digamos, la creación de este templo? Surge, digamos, surge desde la llegada de los españoles, quienes mandaron y solicitaron, en aquel entonces que era el obispo Fray Vicente Valverde, que se crea este templo. Obviamente ellos teníamos con unas intenciones tal vez de implantar su religión o evangelizar a los individuos de aquel entonces. Y por otro lado, tenemos em, eh, el templo y algunas características. Por ejemplo, hablamos sobre la construcción, que tiene una forma de cruz latina, si es que se le ve de una forma, digamos, de una perspectiva superior, que tiene una fachada interior en un estilo renacentista. En ella se encuentran, digamos, las mejores expresiones de orfebrería colonial, y así como una valiosa colección de lienzos de escuela cusqueña. ¿Dónde predomina, digamos, este estilo barroco? Predomina más que todo en la fachada, ¿no? En esos portones de inmensos tamaños, y en esas torres que contienen a los costados. Mientras, digamos, en el estilo gótico, cuando se le puede apreciar de una vista superior, se le puede apreciar el techo, que tiene una cruz latina, lo cual le hace ver que tiene un estilo más renacentista. Por otro lado, esta iglesia contiene tres naves, que son la nave de Epístola, la nave Evangelio y la nave central. Para empezar, la palabra nave proviene del latín barco. Obviamente, hablando y traduciendo de una manera arquitectónica, hablamos, digamos, de muros de lado a lado o muros laterales, en formas arcaicas, que están en una fila. Bien, eh, por este lado tenemos las naves, cómo están distribuidas, ¿no? Las naves del Evangelio, las naves centrales y las naves de la epístola. La nave del Evangelio, bueno, todas estas naves, por así decirlo, esas filas, conectaban al final con una puerta de salida, ¿ya? La nave del Evangelio era un lugar donde se situaban los cristianos occidentales, donde leían en los evangelios de la liturgia. Al igual que la nave de la epístola, también se situaban los cristianos, donde leen las cartas y los evangelios. Y ambas naves, las naves laterales, tenían como que una mira hacia el centro, ¿no? Como que al altar.
Mientras tanto, la nave central era como que el espacio de mayor jerarquía, ¿no? Muy notable. Por otro lado, tenemos que, bueno, en los transcursos del pasar del tiempo, se creaban otras iglesias con ese mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la iglesia de la Sagrada Familia, que se creó en 1723 con ese estilo barroco, perdón, barroco. Eh, y también 10 años después se creó la Iglesia del Triunfo, que esta iglesia estaba más basada como que en los triunfos de los españoles cuando llegaron hacia la ciudad imperial. Y agregando a esto también, el templo de Cusco fue diseñada por el arquitecto Juan Miguel Beramendi, un arquitecto español. Bien, pasamos a otro dato. Tenemos algunos datos. Por ejemplo, hablamos de cómo es que está dividido, ¿no? La parte de la fachada del templo. Hablamos del primer cuerpo y segundo cuerpo. En el primer cuerpo encontramos la catedral que va desde los cimientos hasta la base de las torres. Mientras ya cambiamos desde la base de las torres hasta, por así decirlo, la punta, hasta, claro, el final, ¿no? La torre sería el segundo nivel. Mientras tanto, el lado vertical se le dividía de tres maneras: la torre lateral izquierda, el frontispicio y la torre lateral derecha. Y aquí tenemos algunos detalles más. Por ejemplo, vemos sobre el frontispicio, vemos los cuerpos, ¿no? Que están en el primer cuerpo, segundo cuerpo y tercer cuerpo. Algunos detalles principales donde son notables, ¿no? Cuando tú no lo puedes observar que esos detalles, esos estilos renacentistas, góticos, barrocos, ¿no? Porque podemos encontrar el frontón de cornisa, cornisa circular, frontón circular partido, el pórtico central, la pilastras, la corinta. eh, También podemos encontrar las ventanas en arco en medio punto, la archivolada, la acomisada y algunos detalles, ¿no? Y bien, arquitecto, bueno, agregando a esta información, el arquitecto quien empezó no fue al final quien lo terminó, no fue quien se encargó de toda la obra. 2 años después fue reemplazado, sustituido por el arquitecto Juan Correa, y años después, y quien sí lo terminó realmente fue el arquitecto Miguel Gutiérrez. Y todos ellos obviamente eran españoles. Y bien, arquitecto, esto sería lo concerniente al tema que yo he elegido, ¿no? Que fue la Catedral de Cusco. Gracias.